Muy bien. Bueno, les voy a presentar un caso porque es importante contextualizar una situación. Cuando yo intervengo para hacer una adaptación, porque lo que nosotros tenemos que hacer es una adaptación de nuestra parte curricular para responder las necesidades de este estudiante, nosotros tenemos que cuestionar varios aspectos, ¿no? Ir por varias líneas, como uno de ellos que dijo Evidio, es desde el arranque, ¿no? El proceso de la matrícula, identificarlos. A veces, incluso los padres de familia no tienen un panorama claro o no tienen la certeza, sobre todo, de lo que ha estado transitando su hijo, ¿no? O las dificultades tampoco las acepta. Entonces es importante esta parte diagnóstica, ¿no? Ir haciendo incluso nosotros nuestro registro sobre las conductas que tiene el estudiante y a partir de ahí dar, pues, ¿no? Alguna información o derivarlo, ¿no? Con un especialista en un inicio. Luego ya cuando haya un panorama más claro, igual yo como maestra tengo que reconocer en él sus características. Esas características que me van a permitir de repente utilizarlo como apalancamiento, ¿no? Que me van a permitir atender a mi niño. Puede ser que reconozca sus gustos, sus miedos, ¿no? O de repente también la dificultad del aprendizaje que pueda tener. Luego, es importante también reconocer esas limitaciones por las cuales se está transitando. Y lo que Video decía, ¿no? El buen manejo curricular que nosotros tenemos que realizar depende también la amplitud de nuestro manejo para poder precisar, para poder señalar las adaptaciones. Entonces está muy ligado lo que nosotros analicemos en lo que vemos en el niño con lo que nosotros conozcamos en la parte de currículo nacional. ¿Y para qué ese cuestionamiento de cuáles son las limitaciones y qué es lo que podría lograr o no para yo poder plasmar justamente los retos, los pasos, las actividades que puede realizar él desde su dificultad o desde la diversidad que pueda tener? Entonces, le presento aquí el caso. Él es Luis, es un niño que presenta un autismo leve. Eso quiere decir que está en una escuela pública regular, ¿no? De la EBR. Y al momento que él llega a su aula de segundo grado, sus compañeros se dan cuenta que es un niño diferente. ¿Cómo se dan cuenta? Que Luis suele saludar, pero con la mirada hacia abajo. Casi nunca mira a los ojos a sus amigos. Ahí ya me están dando una característica, ¿no? ¿Cuál es esa característica? Es de repente una persona introvertida, ¿no? Que no suele comunicarse, no suele expresarse, ¿no? Saluda, hace gestos, pero no hay una conexión. Entonces, desde ahí ya hay ciertas características que yo tengo que empezar a notar, ¿no? Casi nunca mira los ojos a sus amigos, ¿no? Entonces, ahí también hay otra de sus características. Pero durante la clase de ciencia, la maestra da el propósito de la clase, dice, explicaremos sobre lo que conocemos de los animales vertebrados. Ajá, hay una temática. Esto está englobada bajo una competencia explica, ¿verdad? Él suele hacer muchas preguntas. Parece que le fascina el área de ciencia y especialmente el área de los animales, conocer los animales. Entonces él suele tener mucha curiosidad, a veces logra explicar más información de libros que aún sus amigos, incluso que no lo hayan revisado, ¿no? Entonces miren aquí, Luis es un niño que tiene mucho manejo, es muy inteligente, ¿no? Conoce muchas cosas, pero a la hora de hacer contacto social le cuesta. Entonces, aquí nos están describiendo, pues, a un niño con un autismo leve, ¿verdad? Muy bien. Para poder yo ayudar a Luis como maestra de EBR de segundo grado de primaria, bajo la competencia explica, yo tendría que cuestionar ahora qué podría lograr aprender Luis. Porque yo lo que no tengo que hacer es separarlo, sino más bien involucrarlo, ¿no es cierto? Reconocer justamente esas características que tenía Luis,
¿no? Una persona introvertida, una persona que le gusta explicar, una persona que conoce mucho de los animales, ¿no es cierto? A partir de esas características, tomarlas para poder plantear justamente los criterios e involucrarlo dentro de la clase, porque eso es lo que tenemos que hacer, dar la ruta a mi estudiante con necesidades educativas especiales para que él lo pueda lograr a partir del nivel que él tiene. Eso es responder a la realidad de mi estudiante, responder a las características de mi niño. Entonces, ¿qué es lo que me pide esta competencia? Explica. Me pide primero que mi estudiante sea capaz de comprender los conocimientos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo Luis podrá comprender estos conocimientos? Parece que maneja muy bien los conocimientos, ¿no? Porque él lee ya rapidito, absorbió el contenido, ya lo puede hacer. Ahora, podrá analizar causas, relacionar lo que hay en el mundo alrededor de él o lo que hay en el mundo natural o artificial. Él podrá evaluar su implicancia de la ciencia, él podrá opinar, argumentar y tomar decisiones con otros en un acto público. Uy, aquí ya me doy cuenta que de repente Luis le va a costar, ¿no es cierto?, deliberar la parte de argumentar con otros, porque no le cuesta hacer el contacto físico, ¿no? Le cuesta interactuar con otras personas. Entonces, la parte del debate, la parte del deliberar, de repente es algo que yo voy a tener que adaptar, voy a tener que cambiar la estrategia para Luis, para el caso de Luis, mientras los demás, ¿no?, van a poder ellos argumentar o entre ellos hacerle el intercambio. Entonces yo ya tengo que pensar, por eso desde mi manejo curricular, yo ya tengo que pensar qué sí puede hacer Luis, en qué parte le tengo que ayudar, en qué parte los criterios los tengo que bajar para que él pueda lograrlo. Y eso justamente implica al momento que yo empiezo a revisar mis desempeños, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es que realizo la adaptación para evaluar a Luis? ¿Cómo es que realizo esa adaptación? Yo para hacer esta adaptación primero tengo que reconocer, está en segundo grado. Mi clase va a hablar sobre los animales. Me voy a tener que centrar en dos de las capacidades. En la primera, ¿cuál era la primera? Que comprenda, ¿no es cierto?, el conocimiento. Aquí la primera capacidad es que mi niño conozca sobre lo que sabe de los animales con lo que existe en sus funciones o lo que él pueda explicar. Y la otra capacidad donde yo tengo que considerar bastante en Luis es en el evalúa. El evalúa, ¿qué quiere decir? Que él puede identificar justamente los cambios que pueden haber en estos animales, ¿no? Y pueda él dar un argumento o él pueda dar una postura crítica, por ejemplo, para defender estos animalitos. ¿Ok? Entonces tengo dos realidades. Una que sí de repente lo puede hacer y el otro que de repente le va a costar hacer. Bien, pero en ambos casos, en ambas capacidades, la primera, por ejemplo, yo tengo que hacer que Luis primero reconozca como maestra la demanda cognitiva que le exige a Luis. Entonces, esto que está encerrado de azul es el criterio, ¿no? Perdón, es el desempeño. Este desempeño yo lo tengo que transformar para poder tomar una adaptación hacia Luis. Entonces, dice así. Relaciona las partes externas de los seres vivos con sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente un niño de segundo grado? Tiene que lograr esto, que relacione las características, por ejemplo, el oso perezoso, ¿no? Es peludito, tiene brazos largos, sus uñitas. ¿Para qué le sirve esas uñas? ¿Para qué le sirve ese pelaje? ¿No es cierto? ¿En qué le ayuda ese tipo de características de ese animalito? Entonces, él va a relacionar la función con las características de ese animal. Aquí, para el criterio del aula, voy a redactarlo así.
Aquí los niños de segundo grado van a describir relacionando las características externas de los animales vertebrados en un organizador visual según sus funciones. Todos tienen que lograr esta parte, que logren describir las características externas en un organizador según sus funciones. ¿Qué es lo que puede hacer Luis? Aquí va mi adaptado. Para yo ver el adaptado, primer paso es analizar la demanda cognitiva. Luego, puedo yo reconocer qué posibilidades hay de que Luis lo pueda hacer. O de repente hay algo que no lo puede hacer. Y aquí yo incluso podría tomar el criterio, el desempeño anterior. Podría recoger ciertos elementos incluso del desempeño anterior para tomar y evaluar, a ver, ¿en dónde están las posibilidades que puede desarrollar Luis? Ahí es donde yo voy a establecer las condiciones. Entonces, Luis podrá describir, yo creo que sí, porque es un niño que ha leído un texto y ha podido explicar. Entonces, él sí puede escribir, sí podría relacionar también de repente con algún apoyo, ¿no? Pero sí podría relacionar las características y sus funciones. Ok, entonces sí puede, si está en las posibilidades de Luis realizarlo, ¿no? Porque yo ya lo conozco, yo ya sé qué es lo que puede hacer, redacto mi criterio adaptado. Y en este caso, sería que Luis relaciona las características externas de los animales vertebrados en un organizador visual y explica sus funciones y diferencias. ¿Por qué explica? Porque eso sí lo puede hacer. Entonces yo le doy justamente la condición de lo que él sí puede lograr. Es como darle la seguridad, ¿no? De lo que él sí puede hacer con una exigencia, con una exigencia. ¿Dónde sería la exigencia? Al momento que él tiene que relacionar las características externas, al momento de relacionar con las funciones, ¿no? Entonces, ahí yo, por ejemplo, estoy haciendo una exigencia. Ahora, voy a mi otra parte del evalúa, que es otro de los elementos, ¿verdad? Porque acá ya tiene, Luis también tiene que hacer esta parte del evalúa. Y me doy cuenta que aquí no le pide. Acá dice compara las externas protegidas, no, esto no pide, describe los cambios del experimento al momento de la luz. Acá justifica los cambios que sufren, utiliza modelos para explicar relaciones entre los seres vivos y las características. Acá, utiliza modelos para explicar las relaciones entre los seres vivos y las características. Un modelo para explicar los componentes de la cadena alimenticia. Este tampoco. Aquí, justifica por qué hay objetos. Estos de repente no puede llegar a ser ni Luis, ni todavía mis niños. Entonces, solamente ahí yo lo que tengo que hacer es adaptar uno de estos desempeños para atender esa demanda. Entonces yo digo, Luis lo que necesita es opinar o justificar, ¿no? O argumentar. Entonces yo tomando esa demanda cognitiva, yo voy a redactar entonces aquí, perdón, voy a redactar aquí mi criterio. A ver. ¿Cuál sería mi criterio ahora? Argumenta, opina, justifica. Justifica las características de los animales vertebrados según sus funciones. Entonces, justifica las características, ¿no? Porque ahí va a opinar, o si no, opinar, para que no tanto, opina sobre las características de los animales según sus funciones. Y para Luis, el adaptado sería, por ejemplo, utiliza imágenes, ¿no? Imágenes para explicar las características de los animales vertebrados según sus funciones. Entonces aquí ya le estoy dando un valor que sé que Luis puede explicar, pero de repente le va a costar al momento de interactuar, al momento de argumentar.
Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Reconocer 3 características. Analizar la demanda cognitiva es la primera. ¿Qué es lo que puede, qué es lo que no puede hacer? Luego, la segunda, diferenciar las posibilidades y la exigencia. ¿Qué posibilidades hay que Luis lo haga, que no lo puede hacer? Me voy a la anterior, me voy a la del primer grado y reconozco si hay algunos de estos elementos que él las puede tomar. Y según esto yo puedo tomar el anterior para adaptarlo a mi criterio de segundo grado. Y tercero, establecer las condiciones. Acá establecer las condiciones ya sería con las características que tiene Luis. Bien.